Bienvenidos, ¿cómo les va? A esta hora vamos a revisar informaciones económicas, el panorama financiero, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Vamos a empezar revisando los hechos en Venezuela. La ANC aprobó el decreto comercial sobre el petro. Caen productos agrícolas por la guerra comercial Estados Unidos-China. Y el tema de las pensiones y la postura que tiene el BCE es lo que vamos a llevar al segmento de análisis este día en nuestro programa. China no quiere una guerra comercial porque nadie saldrá como ganador de una guerra comercial, pero tampoco tenemos una guerra comercial. Si alguien insiste en librar una guerra comercial, estaremos allí hasta el final. Y esta guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue. Desde la Casa Blanca aseguran que esperan que China cambie prácticas comerciales que ellos califican de desleales para evitar la necesidad de que la administración avance con los aranceles de importación que anunció. Vamos a pasar por ese proceso. Pasarán un par de meses antes de que los aranceles de cada lado entren en vigencia y se implementen, y tenemos la esperanza de que China haga lo correcto. Anticiparía que si no hay cambios en el comportamiento de China y no detienen las prácticas de comercio desleal, entonces podríamos avanzar. Si bien desde Estados Unidos insisten en que la imposición de aranceles responde a la necesidad de bajar el déficit comercial que el país mantiene con China, expertos en la materia saben que eso no es del todo así. Creo que el último anuncio representa una grave escalada de la guerra comercial que persigue Estados Unidos. Primero, se acusó a China de manipulación monetaria. Lo descartaron. Luego hablaron sobre el déficit comercial. Ahora, creo que esto revela las verdaderas intenciones de Estados Unidos. Su intención principal es intentar y hacer que sea mucho más difícil para China transformar su economía y desarrollar estas industrias líderes como principales competidores mundiales. Creo que la verdadera razón es la lucha entre quién será el número uno en el mundo. Estados Unidos ha sido el número uno durante muchos años, pero es evidente que sienten la amenaza de China. Supongamos por un momento que la postura de Donald Trump sea sincero y que realmente lo que persigue con su política de protección es bajar el déficit con China, que el año pasado alcanzó los 375.000 millones de dólares. ¿Es realmente China quien debe hacer la tarea? ¿No será precisamente Estados Unidos a quien le toque hacer deberes y cambiar un poco su comportamiento, que es lo que le piden a la otra parte? El desequilibrio en el comercio entre China y Estados Unidos es el resultado de, primero, muy pocos ahorros. Hay muy poco ahorro. En la estructura económica de Estados Unidos, la inversión es mucho más alta que el ahorro. Hay demasiado consumo. Esta estructura económica ha determinado que Estados Unidos tendrá déficit con todo el mundo. Y muy a pesar de que Donald Trump ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos no ha entrado en una guerra comercial con China, pues esa ya la perdieron en el pasado sus predecesores, de momento su política arancelaria parece tampoco estar dándole buenos resultados. Los productos agrícolas de Chicago Board of Trade, CBOT por sus siglas, cerraron a la baja este miércoles. Los futuros de la soja cayeron 2,19% para ubicarse en 15,25 dólares por bushel, luego que China anunciara aranceles contra la soja, el maíz y otros productos que importa desde Estados Unidos. Lo mismo pasó con los futuros del maíz, cayeron 1,93% para cotizar en 3,81 dólares por bushel. Mientras que el trigo de mayo bajó 0,38%, cerrando a 4,5575 dólares por bushel, mismo medidor, mismo indicador siempre. ¿Qué dicen los agricultores de Estados Unidos? Están confundidos por las recientes medidas de la administración Trump, a punto tal que no pueden decidir ahora qué cultivos tendrían que sembrar ya a corto plazo, en muy breve tiempo. No abrió más bajo, abrió y luego se fue a la baja. Bajó casi 50 centavos, que es el movimiento más grande que hemos tenido en bastante tiempo en realidad.
Hay que tener en cuenta que China es el principal importador de soja del mundo y Estados Unidos exporta del total de su soja 60% a China. Tan solo para la campaña 2017-2018 esto representa un volumen total de 37 millones de toneladas. Si nos vamos a lo macro, tenemos que China compra el 60% de producción mundial del elemento, donde 50% se lo surte Brasil, seguido por Estados Unidos con 40%, y el 10% restante se lo compra a otros países, mayormente Argentina, seguida de Paraguay. Por lo que este fuego cruzado, China-Estados Unidos, hay países de América Latina que también podrían verse beneficiados. Tenemos que este año exportaciones totales de soja soja de Brasil y Argentina a China podrían ascender a 70,5 y 7 millones de toneladas respectivamente. Brasil sería el principal ganador en lo que se refiere a la cuota de mercado del comercio de soja en grano, pero también podría suceder que China opte por sustituir parte de la importación de poroto por el subproducto terminado. En este último caso, Argentina podría ver la posibilidad de colocar mejor justamente el producto. Pero incluso si todo el saldo exportable de soja sudamericano se destinase a China, los despachos combinados de ambos países no alcanzarían a cubrir las necesidades de compra de esta nación. Como pasa en todas las guerras, si bien hay algunos que lucran, existen otros que salen perdiendo. Ese sería el caso de países asiáticos. De acuerdo a un diario, South China Morning Post, algunos de los principales perjudicados serán quienes proveen a China de piezas y de componentes para productos que Beijing luego vende a Estados Unidos. Allí figuran países como Corea del Sur, Vietnam, Malasia, la región china de Taiwán, incluso Japón, que el año pasado exportó 700 mil millones de dólares a China y Estados Unidos por concepto de autos, equipos electrónicos, computadoras, hierro y acero, podría salir perdiendo, pues todos estos artículos ya están en el centro de la guerra comercial. Pero no solo perderían con la guerra, sino en un eventual caso en que China ceda a las pretensiones de Estados Unidos de bajar en 100 mil millones de dólares su superávit comercial. Entonces, si estas amenazas arancelarias escalan y se materializan, no solo perderá China y Estados Unidos. Será una pérdida para China, los Estados Unidos y la economía mundial. Juntos, estos dos países producen casi el 40% del PIB mundial, sus componentes integrales a las escalas de suministros globales en general. De hecho, la lista que China publicó incluye alrededor de la mitad de las 10 principales exportaciones de los Estados Unidos para China, lo que indica que no van a aguantar. Los consumidores de Estados Unidos tienen más que perder que los consumidores chinos aquí. Los consumidores estadounidenses dependen mucho más de las importaciones que los consumidores chinos, así que veremos esa inflación. Lo veremos en los bienes de consumo. Sí, estoy realmente preocupada. Estoy preocupada porque soy una madre soltera que trabaja, soy maestra de escuela y mi dinero no llega tan lejos. Así que cualquier aumento definitivamente me haría comprar menos. En realidad estoy en contra de las medidas de ambos lados, porque una barrera comercial como esta dañará a ambos países a largo plazo. Realmente depende de lo que estoy comprando, supongo. Si es como las necesidades, entonces sí, pero si es irrelevante, entonces realmente no. China no quiere una guerra comercial porque nadie saldrá como ganador de una guerra comercial, pero tampoco tenemos una guerra comercial. Si alguien insiste en librar una guerra comercial, estaremos allí hasta el final. El gran pulso han tenido allí múltiples actores políticos, sociales, académicos, lo que se está diciendo justamente de este gran pulso que aquí vamos a seguir abordando en próximos capítulos de Impacto Económico. Pausa, al regreso el Petro, una decisión tomada ANC de Venezuela. Está en marcha, hay bases, ya le contamos.
petro por el mundo, que el petro salga galopando a traer desarrollo para Venezuela, felicidad para nuestro pueblo, sortear las dificultades y avanzar. Nada nos va a sacar del camino de la victoria. Con esas palabras, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela celebró la aprobación que se hizo en plenaria este miércoles del decreto constituyente del petro y demás criptoactivos. En el texto legal, compuesto por 12 artículos, se establecen bases para creación, circulación y uso de estos mecanismos alternativos en la actividad financiera y comercial, así como se garantiza uso entre personas naturales y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en el manejo de bienes y servicios. También fija las bases que autorizan la creación de casas de cambio virtuales y la constitución de géneros de criptoactivos, así como el registro de mineros virtuales, que no son los mineros de pico y pala, sino los mineros de criptomonedas, y también de demás entes que van a trabajar en función del ahorro y de la inversión en criptomonedas. La Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolanas será el organismo que supervise actividades en torno al petro, mientras que la Tesorería de Criptoactivos está facultada de captación y recaudación de recursos. Con esta criptomoneda, Venezuela busca promover economía digital que sea independiente, que sea abierta a la participación de los ciudadanos para impulsar entre todos un nuevo ecosistema económico basado en confianza, integridad, transparencia, eficiencia y rapidez. Todo esto lo da la tecnología. Queda entonces adecuar los pasos y las decisiones políticas para que todo sea una realidad económica. Otro tema, ¿qué está pasando hoy en Argentina? Buenos Aires, trabajadores y movimientos sociales están en protestas ante las políticas de ajuste de Macri y reclamando mejoras en los salarios. Docentes, médicos, judiciales lideran estas protestas, van hacia la gobernación en La Plata, en este caso en Imágenes, mientras en pie se mantiene un paro de 24 horas convocado por los docentes, a los que también se unen profesionales de la salud, judiciales y bancarios, que se paralizan por cuarta vez en lo que va de año. En México, el costo de la corrupción ha llegado a niveles millonarios. Hay una encuesta que hizo Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, así se llama. El costo de la corrupción se indica allí en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de más de 384 millones de dólares en 2017, lo que representa un incremento del 12,5% con respecto a 2015. El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante el año pasado fue el contacto con autoridades de seguridad pública, 59,5%, seguido con trámites relacionados con la propiedad, 30,7%. Las entidades más corruptas, según esta estadística, Ciudad de México, 20,1%, Quintana Roo, 17,6% y Morelos, 17,2%. Requiere un ataque, digamos, integral en términos de lo que podemos hacer, no solamente en términos institucionales, sino también, insisto, sociales. El tema de la corrupción es algo que afecta no solamente el bolsillo de las personas, no solamente afecta los presupuestos públicos, sino que para su combate también es muy importante entender que la corrupción nos condena a un estado de subdesarrollo. Necesitamos hacer en México es entonces generar las instituciones para que aquellos ciudadanos que busquen la salida corrupta sean sancionados y ellos sepan que serán sancionados. Indicadores, ¿cómo anda el barril de petróleo? Fluctuando en cuanto, pasando ya la barrera de los 60 hace tiempo, 67.91, primer indicador allí con nosotros. Voy ahora al WTI para Estados Unidos, 63.25 y me quedo con la cesta PEP, 64,48, todo por barril, todo en dólares. A la vuelta, BCE, pensiones, un tema muy interesante al análisis.
Primera imagen identificatoria, seguimos con la otra, hay otra más, la mostramos. A ver, Banco Central Europeo está empeñado en advertir que el envejecimiento de la población va a tener importantes implicaciones macroeconómicas y fiscales para la zona euro y que esto va a representar todo un desafío para que los países de la zona puedan bajar su deuda y asegurar sostenibilidad fiscal a largo plazo. ¿Y qué es lo que plantea para contrarrestarlo? Reformas, como lo hacen siempre. Según un reciente boletín económico del BCE, existe un riesgo de complacencia respecto a la reforma de los sistemas de pensión públicos en los países del área. Agrega que las modificaciones llevadas a cabo pueden no ser suficientes para afrontar los desafíos relacionados con el envejecimiento de su población. Destaca además que las presiones sobre los sistemas de jubilación pueden ser más fuertes de lo esperado si, por ejemplo, la evolución económica se vuelve menos favorable de lo que estiman las proyecciones sobre el coste de las pensiones. Bajo esas premisas, su propuesta es muy clara. El BCE dice que los países del euro deberían aprovechar un contexto económico más positivo para implementar lo que tilda de mejores políticas. El BCE plantea que suban las cotizaciones, considera que esta opción resulta negativa para el crecimiento económico. Habla también de recortar la tasa de sustitución, la pensión media respecto al salario mínimo, un camino que ha tomado España. No obstante, según el Eurobanco, esta ruta entraña consecuencias negativas para el consumo de los pensionistas y hará que los trabajadores ahorren más y consuman menos. Según las estimaciones de la institución, de no tomar medidas, el número de mayores de 65 años alcanzará el 29% en 2070, de modo que el envejecimiento reducirá la productividad y provocará una pérdida del PIB per cápita de unos 4,7 puntos y un incremento de la deuda de 60 puntos hasta 2070. Sentencia que será un desafío para los países del euro rebajar la considerable deuda y asegurar la sostenibilidad fiscal. Y en esa tónica, osan recomendar que lo mejor es retrasar la edad de jubilación en línea con el aumento de la esperanza de vida. Asegura que esta iniciativa tendría un impacto fuertemente positivo sobre la oferta de trabajo y el crecimiento. Afirma que al aumentar el ahorro para la jubilación, la oferta de dinero será mayor y presionará a la baja sobre los tipos de interés durante un periodo prolongado de tiempo, lo que según la entidad paliaría el impacto del incremento de la deuda pública. Vamos a ver, esa idea de aumentar la edad de la jubilación para algunos tiene sentido, para aquellos que creen que es necesario adaptar los sistemas pensionales a los cambios demográficos y del mercado de trabajo que se van produciendo, que ya ocurrieron en las últimas décadas, y con eso quieren garantizar sostenibilidad a medio y largo plazo de estos sistemas y también quieren mantener justicia intergeneracional. Cada nación tiene unos indicadores y parámetros económicos, laborales, sociales, demográficos que son propios, que no son trasladables al resto. Los ciudadanos de la Unión Europea se jubilan en torno a los 63 años y siguen cobrando pensiones públicas, pero en cuantía muy diversa. La edad de jubilación media en los 28 era de 63,4 años en 2016, por debajo del promedio de la OCDE que se situaba en 65,1, aunque la tendencia es la de retrasar cada vez más el final de la vida laboral, lo que ha suscitado numerosas protestas en países como Bélgica e Italia, e incluso en España, donde actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con una nula eficacia. O similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas. Más aún, una parte importante del déficit de la seguridad social tiene que ver con la política de devaluación salarial aplicada por el Partido Popular durante estos años. El peso de los ingresos por cotizaciones depende del peso de los salarios en la renta, que se ha reducido en 3 puntos porcentuales desde 2008. De ahí que haya voces que afirmen que si se recuperasen los salarios sería posible recaudar casi 7.000 millones más de euros en cotizaciones. Al debate sobre la edad de jubilación se suman los crecientes temores sobre la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones, especialmente allí donde siguen sosteniéndose sobre las cotizaciones de los trabajadores, como es el caso del sur de Europa, frente a aquellos que completan las pensiones con contribuciones privadas como Suecia, Reino Unido y Países Bajos, donde cada vez es más evidente el enriquecimiento de las aseguradoras.
este debate hay distintas voces. La del economista Recio André tiene una opinión bastante crítica respecto a esos planes del BCE. Él dice en un artículo que publicó rebelión.org, ciertamente va a haber una masa creciente de jubilados que requerirá renta y atenciones y que plantea por sí misma dos retos. Necesidad de transferir renta para su sustento y al mismo tiempo fuerza de trabajo para garantizar buenos cuidados a una parte de esa misma población. Pero considera una absoluta falacia que la base laboral quede disminuida por el simple efecto de las jubilaciones masivas y la llegada de cohortes poco numerosas al mercado laboral. Asegura, este escenario solo es posible en un mundo sin inmigración. Y añade, la única forma de garantizar pensiones suficientes en el presente es garantizando una actividad económica y unas normas de distribución de la renta que sean adecuadas. Lo que hacen las contribuciones presentes es fundamentalmente consolidar un compromiso social que hay que mantener en cada momento. De modo que el problema real está en tres asuntos. Baja de productividad de los modelos económicos que implica que no puedan generar riqueza a la velocidad que se requiere para sostenerle una vida digna a los pensionistas. 2, un mejor sistema de reparto con mayor justicia social, porque el problema no es que haya o no que no exista dinero, sino que esté mal repartido y entonces se genere el problema allí. Punto 3, concebir la pensión como un derecho. Esto no lo hacen y por tanto supone un coste. Estos temas del debate son ocultos y solo se centran en una parte, por eso exigen recortes, retrasos en la edad. Allí el tema fundamental que hemos abordado hoy en Análisis: ¿quién no llega viejito y quiere una buena pensión y siente y sabe que se lo ha ganado? ¿Quién no sabe que eso es un derecho social adquirido? Hasta la próxima.